¿Dónde vive Dios? Lo que quiero decir es, si desea escribir una carta a Dios o un correo electrónico, ¿conoce su dirección? No. ¿Vive Dios dentro de un edificio como este? Nosotros llamamos, como muchas iglesias, llamamos a este lugar la casa de Dios. La casa de Dios. La pregunta, ¿es esta la casa de Dios? Por favor, quiero que leamos Hechos capítulo 7, desde el verso 47 al 49. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo, este es otro nombre para Jehová Dios, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Bendito sea Dios. Que Dios bendiga su santa palabra. Mis hermanos, ¿dónde en la tierra vive Dios? Tal vez usted se sorprenda cuando estudie con profundidad este libro y se dará cuenta de que Dios ha vivido en una serie de casas. Que Dios cree una casa, diseña una casa, vive un tiempo en ella y luego se muda cuando la casa se ensucia. Entonces, usted dice, no entiendo bien esto. Bueno, yo pienso que usted en este día aprenderá un principio de este mensaje, y es que Dios no vivirá en una casa sucia. Permítame contarle cuál fue la primera casa de Dios. La primera casa de Dios fue un hombre llamado Adán. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Y Adán era una casa. Y Dios vivió en Adán. Y la Biblia nos muestra en Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y ahí ve usted la primera casa que Dios diseñó. Esta primera casa. Ahora, Adán fue un diseño de casa. Dios diseñó a Adán, y Adán fue una casa de 3 habitaciones. A la habitación exterior se le llamó cuerpo. A la habitación interior se le llamó alma. Y a la habitación más íntima se le llamó espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Lo que la Biblia nos dice es que lo que nos cuenta que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y ese es su cuerpo. Y Dios le dio vida física a ese cuerpo. Después Dios dio aliento de vida. Y eso es su espíritu. La palabra aliento y la palabra vida en hebreo son la misma palabra. Y Adán
cuando recibió el aliento de vida, llegó a ser una persona espiritual, llegó a ser una criatura espiritual. Y luego la Biblia dice, y fue que Adán fue un ser o un alma viviente. Ahí tiene las tres partes de la naturaleza de Adán y las tres partes de su naturaleza. Todos los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Sentado ahí en su silla se encuentra un cuerpo, alma y espíritu. Esta es la razón por la cual la Biblia dice, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo vuestro espíritu, alma y cuerpo, que sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Alma, cuerpo, espíritu. Entonces Dios realmente, una de las cosas por las cuales oro a Dios, que todo su cuerpo, su alma y su espíritu permanezcan sin mancha. Sin mancha. En este cuerpo, este es un cuerpo, alma y espíritu. Ustedes también son un cuerpo, alma y espíritu. Bien, Dios hizo de Adán una casa. No una casa para Adán, sino que Adán era la casa. Y esa casa era para que Dios viviera en ella. Es decir, Dios vivió en Adán. Y ahora quiero que comprendamos la primera D. Esta fue una casa diseñada por el mismo Dios. ¿Lo entiende? Diseñada, una casa de 3 habitaciones. Ahora, la segunda casa es que, la segunda D, digamos, es que esta fue una casa deshonrada. Dios dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en el centro del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, morirás, ciertamente morirás. Y ustedes saben la historia, Adán desobedeció, Adán comió del fruto del árbol, del huerto del Edén, y en el capítulo 3 de Génesis, versículo 6, dice que Eva comió del fruto del árbol y que también le dio a su marido para que comiera también el fruto de ese árbol que Dios les había prohibido. Este era para que el hombre estuviera bajo la ley. Entonces, Adán comió del fruto y Eva comió del fruto. Y cuando ambos comieron y ambos desobedecieron, el pecado vino sobre esa casa. El pecado vino sobre esa casa. El pecado manchó y ensució esa casa. Entonces, aquí tenemos una casa diseñada, una casa de 3 habitaciones, y luego aquí está la casa deshonrada. Dios le dijo, no lo hagas, y Eva lo hizo. Dios le dijo, no lo hagas, y Adán lo hizo. Por lo tanto, Adán ensució la casa en la que Dios estaba viviendo. Ahora, bueno, aquí está la tercera de la cosa que pasó. Una casa diseñada, una casa deshonrada y una casa. ¿Qué sucedió ahora?
una casa desolada. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué sucedió cuando Adán pecó? Le contaré lo que sucedió cuando Adán pecó. Dios simplemente se mudó, se cambió de casa. Dios no vive en una casa sucia. Y Dios le había dicho a Adán: Adán, el día que comieres ciertamente morirás. Ahora, ¿qué es la muerte? La muerte, mi amigo, no es la separación del alma con el cuerpo. Si yo estuviera aquí y se me aumentaran la respiración y viniera sobre mí, ni Dios lo quiera, y tuviera un infarto cardíaco y cayera en este lugar, seguramente algunos de ustedes que tienen experiencia médica subirían y buscarían mis signos vitales y dirían: bueno, está muerto. Pero yo no puedo estar muerto. Yo no puedo estar muerto. Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no morirá eternamente. Alabado sea Dios. Yo vivo, hermano. Yo no puedo morir. Entienda, delante de usted está un hombre que no puede morir. Yo simplemente me mudo de casa. Porque si yo muero, mi yo se va al cielo. Estar ausentes en el cuerpo es estar en la presencia del Señor. Aleluya. Entonces, mis amigos, la muerte no es la separación del alma con el espíritu. La muerte es la separación del espíritu con Dios. Eso es realmente la muerte. Si usted ve lo que Dios le dijo a Adán, le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y si usted lee profundamente la Biblia, se dará cuenta que Adán vivió más de 900 años. Pero Dios le dijo que moriría en ese mismo día. La pregunta es: ¿cómo murió él? Adán, cuando pecó, él murió físicamente, él murió espiritualmente. Primero, espiritualmente. Y pasados 900 años, finalmente la muerte espiritual lo alcanzó y él murió físicamente. Ahora quiero que entienda esto muy bien, porque es muy importante que usted lo recuerde. Adán murió inmediatamente en su espíritu, progresivamente en su alma y finalmente murió en su cuerpo. Otra vez, Adán murió instantáneamente en su espíritu, progresivamente en su alma y finalmente en su cuerpo. Esto es muy importante porque los hijos de Adán, los que no han conocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, están muertos en delitos y pecados, muertos en su espíritu. Entonces, la forma de morir de Adán fue morir en su espíritu, progresivamente en su alma y finalmente en su cuerpo. Dios le dijo: muriendo, ciertamente morirás. Era un proceso. Él murió, repito, instantáneamente, inmediatamente en su espíritu, progresivamente en su alma y finalmente en su cuerpo. Bien, ahí está la primera casa que Dios diseñó, que era Adán. Luego la próxima casa que Dios diseñó, el segundo punto, es la casa perfecta de Dios. La casa perfecta de Dios. ¿Sabe usted cuál fue esa casa?
nuevamente un hombre. Su nombre llamado es Jesús. Jesús, sí, Jesús. Jesús era una casa. Y la Biblia dice, lo llama Jesús el último Adán, el que vino a restaurar todo lo que el primer Adán perdió. Entonces, el templo, Jesús está enseñando en el templo, y el templo existió para enseñarnos sobre esto. ¿Fue Jesús una casa de Dios? Por supuesto que fue. La Biblia dice en San Juan capítulo 2, versículo 19 al 21, dice, Jesucristo dijo, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y agrega Juan, dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Me entienden? Jesús cuando dice eso, él estaba hablando de sí mismo. Él estaba de sí mismo. Destruid este templo, 3 días yo lo levantaré. Y le dijeron, Jesús, tú estás loco. Ha tomado más de 50 años levantar este templo, el gran templo de Herodes. Pero ellos no comprendieron que Jesús estaba hablando de otro templo, que Jesús mismo era un templo. Y quiero ustedes que con esa idea volvamos a las 3D. Primeramente, una casa diseñada. El cuerpo de Jesús fue diseñado, fue el trabajo diestro del Dios omnipotente. El profeta dijo, me preparaste un cuerpo. Noten lo que dice la profecía. Me preparaste un cuerpo. Y su cuerpo era el diseño perfecto del Dios omnipotente. El diseño perfecto del Dios omnipotente era el templo llamado Jesús. Esta es la razón por qué el nacimiento de Jesús fue nacido de una virgen que fue engendrada por el Espíritu Santo. Es decir, Él vino como lo hizo, nacido de virgen e engendrado por el Espíritu Santo para hacer lo que fue sin pecado. Él fue sin pecado para poder morir por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados para que nosotros podamos llegar a ser como Él, un hijo de Dios. Él se hizo hijo del hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Él nació de una virgen para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Él vino a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. Bendito sea Dios. Entonces, el cuerpo de Jesús fue una casa diseñada por el mismo Dios omnipotente. Y la segunda D fue una casa deshonrada. Usted me dice, oh no esa casa. Pero sí, esa casa fue deshonrada. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó ¿sobre quién? Sobre él. ¿Qué cosa? La iniquidad o el pecado de todos nosotros.
Mi pecado, su pecado, nuestros pecados fueron cargados sobre Jesucristo. Y nuestro pecado manchó la casa y ensució esa casa. Y la Biblia dice, en el libro de Pedro, dice que Él mismo llevó sus pecados en su cuerpo. Los detestables pecados nuestros fueron puestos sobre el Señor Jesucristo. Y esta es la razón, hermanos, por las cuales deberíamos amar al Señor Jesucristo. Porque todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. No hay casi nada que me conmueva más que Getsemaní. En Getsemaní Jesús estaba en esa noche anterior a su crucifixión, anterior a ser entregado, Jesús estaba orando. Y la Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre. Y ahí en Getsemaní Jesús dijo algo. Dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. ¿Qué había en esa copa? Los pecados de toda la humanidad. No piense en las naciones que hay en el mundo. Solamente piense en su país. No piense en los pecados de su país. Piense en los pecados de su ciudad. No piense en todos los pecados de su ciudad. Solamente piense en la mentira. En la mentira. No piense en todos los días, sino que piense en un día, hoy. Solo piense en las mentiras que se están diciendo hoy. Solamente piense en las blasfemias que se están diciendo hoy. Solamente piense en la perversión sexual que hoy sucede en esta ciudad. Y ahora asúmelo por todos los días y por todas las ciudades y por todas las naciones y por todos los siglos. Todo eso fue destilado en una copa. Y Jesús se bebió esa copa. Y cuando Él bebió la copa, se convirtió en pecado. Se convirtió en pecado. Porque todos los pecados de la humanidad estaban. Por eso que Él dijo, Padre mío, pasa de mí esta copa. Pero Él llegó a ser pecado porque bebió la copa de todos los pecados de la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, llevó nuestros pecados. Él se convirtió en pecado. Y cuando Él se convirtió en pecado, Dios el Padre tuvo que tratarlo como cualquier pecador. Y la Biblia dice que Dios no eximió ni a su propio Hijo. No eximió ni a su propio Hijo. Todo Jesús llevó nuestros pecados y Jesús, el Hijo de Dios, se transformó en el objeto detestable de Dios el Padre. ¿Entiende? ¿Entiende? Una casa diseñada, una casa deshonrada, y ahora mire esto, una casa desolada. Una casa desolada. Cuando Jesús colgaba de la cruz, cuando dedos flameantes de fuego se esparcieron por toda la oscuridad, cuando Él estaba cargando mi pecado y su pecado en la cruz del Calvario, la tierra tembló. Dice la Escritura, y Jesucristo en ese momento, cerca de la hora novena, Él gritó. ¿Y qué es lo que gritó? Él dijo,
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo le diré por qué. Porque Dios no puede vivir en una casa sucia. Y Dios se cambió de casa. Quiero decirle que Jesucristo murió solo, llevando nuestros pecados, ¿no es cierto? Él murió solo. Él se transformó en una casa desolada. Jesús murió solo. Él no tuvo el consuelo del Padre. Él murió solo. Él no pudo decir como lo decía el gran rey David: aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero Jesús no pudo decir eso, porque Él fue abandonado por Dios y abandonado por los hombres. Abandonado, suspendido entre el cielo y la tierra. Entonces Jesús, la casa perfecta de Dios, fue una casa diseñada, luego una casa deshonrada y luego una casa desolada. Y falta un cuarto punto: una casa destruida. Él sabía que vendría y destruirían su cuerpo. En Juan capítulo 2, versículo 19, lo que leí: destruir este templo, dijo Jesús, y en 3 días lo levantaré. Él sabía que lo destruirían. Él lo sabía, conocía cómo trabajaba Dios. Ahora bien, la primera casa de Dios era Adán. La casa perfecta de Dios fue Jesús, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿usted sabía que Dios tiene una casa más? ¿Usted sabía, mis hermanos, que Dios ha dejado de mudarse? Dios ha dejado de mudarse. Sabía que Dios ha entrado en una casa y no se mudará más. Déjeme hablarle de esta casa. Es la casa permanente de Dios. La casa permanente de Dios. ¿Quiere usted verla? La casa permanente de Dios. Mire aquí. Mire ahí. Mire ahí. Mire ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Hermanos, ¿sabe lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3? Que somos santuarios de Dios. Y en 1 Corintios el capítulo 6, versos 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es Dios viviendo en el hombre, de todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Bendito sea Dios. Dios, y estoy hablando a los hijos de Dios nacidos de nuevo, Dios
en nosotros y no se mudará más. Dios no se mudará más. Jesús habló al respecto de esto en Juan 14, versículo 16. Dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Dios ha dejado de mudarse. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Mis hermanos, quizás alguno de ustedes dice: bien, pastor, pero yo no entiendo esto, porque usted dice, por un lado, que Dios no habitará en una casa sucia, pero por otro lado, yo sé que soy pecador y sé que he fracasado y sé que he hecho lo malo. ¿Por qué Dios no se muda? Esa es una pregunta muy interesante y muy maravillosa. Yo voy a decirle por qué Dios no se muda más. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros. Bendito sea Dios. Él pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros. Y la Biblia dice en Romanos 4, dice: dichoso el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado. Bendita gracia de Dios. Aleluya. Entonces entienda esto, es importante porque es maravilloso. Dios limpiará la casa, pero no se mudará de ella. ¿Entiende? Dios limpiará la casa, pero no se mudará de ella. Si confesáis vuestros pecados al Señor, realmente la sangre de Jesucristo limpiará de todo pecado. Bendito, Dios limpiará la casa, pero no se mudará. Entonces está escrito: bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado. En Romanos capítulo 4, el pecado por el cual Jesús murió nunca será cargado su cuenta si usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal. Simplemente no puede hacerlo y Él no lo hará. Él no pondrá ese pecado en su cuenta. Ahora rápidamente quiero hablarles de los espíritus de los hombres que han sido hechos perfectos. Y quisiera que escucharan unas 3 o 4 lecciones muy cortitas. Solamente las voy a enumerar para lecciones que son tan importantes para su corazón, para su vida, y quiero que las atesore en su corazón. Una de ellas, de las lecciones, es concerniente a la salvación. La salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación no es sacar al hombre de la tierra y ponerlo en el cielo. La salvación consiste en sacar a Dios del cielo y ponerlo en el hombre. Eso es la salvación. Muchas personas piensan que la salvación es el perdón de los pecados para poder ir al cielo. Eso no es así. El perdón de los pecados es la preparación para la salvación. Y el resultado de la salvación es
realmente ir al cielo. La salvación es regresar a Dios aquí. Acuérdense cuando Dios salió de Adán. Cuando Dios salió de Adán, la vida salió. La vida salió y también salió la luz de Él. Pero ahora cuando hablamos que Dios regresa aquí, entonces la vida regresa y la luz de Dios regresa, porque somos templo del Espíritu Santo. Esto es salvación. Salvación es poner a Dios aquí. Gloria a Dios. Quizás usted nunca ha tenido la revelación que es un templo vivo de Dios. El Espíritu Santo está en usted. Bendito sea Dios. La segunda lección que quiero decirles rápidamente es la espiritualidad. ¿Qué es una persona espiritual? Una persona espiritual es una persona que experimenta constantemente la presencia del Señor. No piense, hermano, que venimos a la iglesia, o amigo, no piense que venimos a la iglesia para ser espirituales. No, no es así. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar. Nosotros traemos nuestra adoración a la iglesia, que es diferente. Traemos nuestra adoración, traemos nuestros cantos, traemos nuestras ofrendas, traemos nuestra adoración a la iglesia. Bendito sea Dios. Hermano, cuando usted se salva, cada día es un día santo y cada lugar es un lugar sagrado, y cada actitud suya y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya sea que comáis, ya sea que bebáis, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, para que experimenten la presencia del Dios omnipotente. La presencia de Dios. La persona espiritual es una persona que experimenta la presencia de Dios en su vida. Bueno, les he hablado de la salvación, de la espiritualidad, pero hay una tercera lección, la lección de la seguridad. Agradezca a Dios que Dios ha dejado de mudarse. Juan 14 dice, para que Él, el Espíritu Santo, esté con vosotros para siempre. Ahora Dios se mudó de Adán. Él no se mudará de mí. ¿Entiende eso? ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo algo que Adán no tuvo. A menos que Adán se haya salvado, yo creo que se salvó, pero no sé cómo. Pero realmente yo tengo. Quiero que entienda esto. Adán en el huerto del Edén, antes de pecar, era una persona inocente. Quiero que usted entienda lo que él tenía, su inocencia. Ahora, ¿por qué le digo yo que yo soy mejor que Adán? Porque yo soy justo. Ahora le puede parecer petulante eso, pero no es mi justicia, sino es la justicia de Dios acreditada, la justicia entregada al hombre. Bendito sea Dios. Yo prefiero, mis hermanos, quiero que diferencien entre la palabra inocente y la palabra justo, para que entiendan bien. La palabra inocente es lo que ella dice. No había cometido pecado. Pero la justicia es el regalo de Dios. La justicia es la naturaleza de Dios, santa, entregada al hombre.
Por gracia sois salvos. Bendito sea Dios. Por eso somos justos, no por nuestra justicia, sino por nuestro Señor Jesucristo, que nos compró a precio de sangre. Bendito sea Dios. Yo prefiero ser un pecador salvo que ser un inocente ángel. Yo prefiero eso. Yo quiero que usted, mi amigo, mi hermano, quiero que piense que usted tiene seguridad en el Señor Jesucristo, porque Dios ha dejado de mudarse y Él vive en nosotros. Él vive en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo, santuarios del Dios vivo. Que le venga esta revelación. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Entonces la pregunta que hay que hacer ahora, ¿en qué consiste el servicio a Dios? ¿Qué significa servir a Dios? Bueno, servir a Dios, mi hermano, no es hacer algo para Dios. Servir a Dios es dejar que Dios haga algo. Es dejar que Dios haga algo a través de usted. ¿Me entiende? Cristo está en mí. Entienda. Y yo estoy predicando, pero no lo estoy haciendo yo. Cristo está en mí. Cristo está haciendo esta obra. Porque Dios ha venido y mora en el hombre. Bendito sea Dios. Entonces, el servicio es dejar que Dios haga algo a través de usted. Usted dice, solamente está jugando con un juego de palabras. No, escucha a este predicador. Dios vive en usted. Y el Dios en usted es suficiente para ayudarle en todas las exigencias que usted tenga en este día y el resto de su vida. Dios en usted le va a ayudar en todas las exigencias que usted tenga hoy y el resto de su vida. Por eso, la próxima vez que usted necesite amor, no diga, Señor, dame amor, sino sencillamente tu amor, Señor, porque Él vive en nosotros y el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones con el amor de Dios. Usted tiene que dejar que Dios actúe a través de usted. Eso es servir a Dios. Si usted necesita paciencia, no diga, Señor, dame paciencia, diga, paciencia tuya, Señor. Si necesitas sabiduría, tu sabiduría, Señor. Porque la Biblia dice que Cristo es hecho para nosotros sabiduría, redención, santificación y todo lo que usted necesita está en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vive en usted y en Él estamos completos, dice la Biblia. Gloria al Señor. Quiero que entienda que cada exigencia que hay sobre usted es una exigencia sobre Cristo que vive en usted. Cristo vive en usted, porque solamente hay una sola persona que ha podido vivir la vida cristiana en totalidad. ¿Sabe cuál es su nombre? Jesús. La vida cristiana, si se vive en su barrio o en su matrimonio,
o en su hogar, esa vida cristiana realmente no la está haciendo usted, sino que la está haciendo Dios en usted. Cristo vive en usted. Y Cristo, entienda, si Cristo vive en mí, entonces yo dejo que el Espíritu resucitado de Jesús se manifieste y pueda yo servir a Dios. ¿No es esta, hermano, una lección maravillosa? Es una lección maravillosa. Me produce contentamiento saber que Dios vive en mí, que Dios no se va a mudar. Alabado sea Dios. Entonces, volvamos al principio, Él no es un Dios que está asomándose en las nubes y que está allá en el cielo. Él no habita en casa hecha a mano. Él habita en nuestros corazones y cada día es un día sagrado y cada lugar es un lugar santo. Bendito sea Dios. Pongámonos de pie para orar al Señor. Padre, te alabamos y te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, porque nos has revelado, Señor, que tú vives en nosotros. Gracias primeramente por Jesucristo, que vino al mundo a restaurar todo lo que el primer Adán hizo. Su cuerpo fue diseñado perfecto por el mismo Dios omnipotente, pero ese cuerpo fue dañado porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis pecados, sus pecados, nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron puestos sobre ese templo que se llamaba Jesús de Nazaret. Y eso, Señor, nos da un profundo sentimiento de amor hacia ti. Gracias, porque tú bebiste de la copa y llevaste los pecados nuestros. Gracias, porque tú moriste desamparado, moriste totalmente solo, abandonado, porque tú nos amaste a nosotros. Y gracias, porque al tercer día te levantaste de entre los muertos y por 40 días estuviste enseñando acerca del reino de Dios y después ascendiste delante de muchas personas, ascendiste al cielo y luego en el día 50 derramaste el Espíritu Santo sobre toda carne. Gracias, Señor, porque ahora somos santuarios tuyos. Gracias, Señor, porque somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Gracias porque tú no inculpas de pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado. Oh, gracias, Señor, porque has entrado en nosotros y no te mudarás más. Gracias, Señor, porque tú limpiarás la casa, pero no te mudarás. Te damos gracias, Señor, porque has dejado de mudarte y tú vives en nosotros. Gracias porque tú no vives
en templos hechos de mano. Tú vives, Señor, en nosotros. Y esa es tu salvación. Dios ha venido a morar en nosotros. Y como tú vives en nosotros, y los que caminamos fielmente, experimentamos la espiritualidad, es decir, la presencia de Dios está con nosotros siempre. Y cada día es un lugar, es un día santo. Y cada lugar es un lugar sagrado. Y todo lo que hacemos los santos, sea de palabra o de obra, o cualquier cosa, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo y experimentamos su presencia. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de servirte. Queremos dejar nosotros que tú te manifiestes en nosotros, que tú nos hagas servidores, haciendo tú la obra a través nuestra, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque tú vives para siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Quiero levantar mis manos